Buenas tardes a todos. Esta es la charla número 25 correspondiente a los Hechos de los Apóstoles, dentro del ciclo de la Sagrada Escritura en profundidad. Recordad, como siempre, pues poner el pulgar para arriba y pues compartir si os gusta el vídeo. Estamos en este momento en el capítulo 5, finales del capítulo 5, versículo del 17 al 33, es lo que vamos a hacer hoy. Pero primeramente vamos a rezar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame. Fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre el prendimiento y la milagrosa liberación de los apóstoles y ellos comparecen ante el Sanedrín. Vamos a ver. Os voy a leer la primera parte del 17, capítulo 5, versículo del 17 al 21 inclusive. Dice, entonces intervino el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia echaron mano a los apóstoles y los metieron en prisión públicamente. Pero el ángel del Señor, por la noche, abrió las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, id, presentaos en el templo y comunicad al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Bueno, vamos a ver, porque esto es muy interesante. A ver, para empezar, aquí las autoridades religiosas están totalmente desconcertadas. O sea, es que no saben por dónde van. Porque es que se encuentran que los apóstoles siguen yendo a las sinagogas y los judíos que son piadosos están entendiendo que la doctrina de Moisés, que ellos saben, pues la están oyendo purificada y renovada. Entonces, aquí el texto te dice, claro, llenos de envidia, evidentemente llenos de envidia porque es que estaban constantemente perdiendo prestigio e influencia. Entonces, es que no saben qué hacer. En consecuencia, lo que van a hacer es llevarlos presos y llevarlos al Sanedrín. Pero aquí te dice que los llevan a la cárcel públicamente, es decir, no los llevaron a los calabozos del Sanedrín, los llevaron a la cárcel pública, porque con todos los malhechores, porque allí debieron pensar, bueno, los amedrantaremos más. De alguna manera ya no los vamos a tratar con tanta delicadeza, los metemos con toda la gente de mal vivir. Recordad que en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 20, ya el Señor les dijo eso, les dijo, lo leo, dice, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Bien, entonces, resulta que están en la prisión cuando el texto te explica que un ángel vino por la noche, les abre las puertas y les dice, id, mañana os presentáis en el templo y seguid hablando de esta vida, vida en mayúscula, es decir, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Seguid hablando de Jesucristo. O sea, el milagro es tan brutal, es tan grande, que luego os hablaré de ellos, porque las puertas están totalmente cerradas y luego nos dirán que había alguaciles, es decir, guardias, y a pesar de todo ellos salen de la cárcel. Entonces,
Te dice, hay una cosa que me interesa que antes de seguir, que veáis bien, que lo del ángel. ¿Qué es esto de los ángeles? O sea, que hay gente que dice que son cuentos, que son alegorías, que digamos que son leyendas, pero es que esto se tiene que tomar al pie de la letra. Lo de los ángeles, el hecho de que existen ángeles, se tiene que tomar al pie de la letra, porque es que no hay otra cosa más que en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras dan constantemente fe de la intervención de los ángeles, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Los ángeles son espíritus puros, no tienen cuerpo y están constantemente en la presencia del Señor. Y son mensajeros. Los ángeles están preparados para cumplir las órdenes que les da Dios. Y entonces, nada de leyendas y alegorías. Hay que verlos como verdaderamente que existen. Yo siempre pongo los ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, de San Mateo, capítulo 18, que dice, lo voy a leer, dice, os aseguro que si no os volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego dice, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Esto lo dice Jesús en San Mateo. A mí me gusta recordar también lo que os dije hace un par de charlas. ¿Recordáis de que Jesús está en el huerto de los olivos? Judas Iscariote le ha dado el beso. Y entonces nos explica en el Evangelio de San Juan que Simón Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Entonces, Jesucristo lo para y le dice, guarda la espada. Y entonces dice, palabras de Jesús textuales, dice, o sea, lo que viene a decir es que él tiene que cumplir la pasión que como hombre le gustaría no cumplirla, pero que ha venido a la tierra para entregarse por toda la gente, por todos sus hermanos, ¿no? Entonces dice, guarda la espada y dice, ¿o piensas que no puedo yo rogar a mi padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? O sea, él mismo textualmente dice, habla de los ángeles. Esto es lo que quiero yo destacar especialmente de este momento del Huerto de los Olivos. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo claro lo de los ángeles, seguimos. Vamos a continuar del versículo 21 hasta el 26. Lo voy a leer. Dice, bueno, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos. Convocaron el Sanedrín, es decir, todo el Senado de los hijos de Israel, y enviaron a buscarlos a la prisión. Cuando llegaron los alguaciles, no los encontraron en la cárcel y volvieron a darles cuenta. Y les dijeron, hemos hallado la prisión cerrada con todo cuidado y a los guardias firmes ante las puertas. Pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué quería decir aquello. Se presentó entonces uno que les dijo, mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están presentes en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y los trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. A ver, el jefe de la guardia les trae, se despiertan por la mañana los componentes del Sanedrín y va a tener lugar el juicio de los apóstoles. Como cuando llegan van a buscarlos y se encuentran que la cárcel está vacía, se sorprenden porque, a ver, ¿cómo es que ha podido ser una cosa así? Toda la cárcel, las puertas cerradas y guardias dentro. Entonces les traen, pero dice el texto, sin violencia. Sin violencia quiere decir con cortesía. Pero el texto te dice por miedo a que la gente que estaba a favor de ellos no les apedrease, es decir, no fuesen en contra del Sanedrín. Pero, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, que los apóstoles eran ciudadanos leales, o sea, era gente obediente al máximo, muy, muy civilizada.
digamos que si a menos que eso se hubiese supuesto una traición a Jesucristo, o que se hubiese ido contra la ley de Moisés y contra los 10 mandamientos, o que hubiese sido una ofensa a Dios, ellos obedecían a las autoridades religiosas religiosamente. O sea que eran gente estupenda, muy recta, muy honrada y dispuesta a seguirlos. De manera que esto quede claro, o sea, la forma de ser de ellos. Los trajeron sin violencia, pero ellos colaboraron, quiero decir, ¿no? Fijaos que el Sanedrín, el capítulo 27, versículo 27, sigo, versículo 27 al 20, 27 y 28 voy a leer, dice, los trajeron pues, y el Sanedrín está todo reunido, dice, los trajeron pues y les presentaron al Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo, os prohibimos severamente enseñar en ese nombre. Y sin embargo, vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y pretendéis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí hay dos cosas. Fijaos, cuando dice ese hombre, lo dicen con todo desprecio y con todo, digamos, desprecio y odio. ¿Eh? Y aquí hay una cosa interesante que dice, y estáis llenando todo Jerusalén con vuestras enseñanzas. Es decir, era algo que no podían negar, era algo que era obvio, el hecho de que ya cada vez más gente seguía a los apóstoles. Ellos lo dicen, estáis llenando Jerusalén de gente que os está siguiendo. Entonces, ¿qué les reprochan? ¿Qué les están diciendo con estas frases? Les están diciendo que hacen mal cuando están hablando de Jesucristo y de lo que Jesucristo enseñaba, porque ellos les dijeron que les dejaban libres con la condición de que no enseñaran ni hablasen de Jesucristo. Y también les reprochan que, digamos, que digan que el Sanedrín es responsable de la muerte de Jesús. A ver, las autoridades religiosas nunca negaron la responsabilidad de la muerte de Jesús. Pero bueno, de alguna manera, digamos, dan a entender en nombre de la ley que aquello fue justo. Por otro lado, los apóstoles lo que estaban diciendo, Isaac, era que Jesús era inocente. Si Jesús era inocente, el Sanedrín era culpable. Si el Sanedrín era culpable, la gente, eso podía dar lugar a revueltas, desórdenes, etcétera, etcétera. Y los romanos podían intervenir. Y eso es lo que ellos no querían, que interviniesen los romanos, porque si intervenían era meterlos ya en cosas interiores de ellos. Ellos estaban muy bien. Todas las autoridades religiosas, Cainás, Caifás, los sumos sacerdotes, todos los saduceos, estaban muy a bien con los romanos y no querían ningún problema. Entonces, el hecho de que hubiese una revuelta, hubiesen tenido que intervenir los romanos. Pero es que esto es lo que quiero explicaros yo, con respecto a que 3 o 4 años antes pasó exactamente igual con Jesucristo. Y os lo voy a demostrar. O sea, es la misma, otra situación, pero ocurrió exactamente igual. Lo mismo, pensaron exactamente igual. Unos años antes, cuando ocurrió lo de Jesucristo, estaban en la misma situación. Id al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 47 y 48. Os lo resumo para solamente leer las frases más importantes. En este capítulo de San Juan, capítulo 11, hablan de que Jesucristo resucita a Lázaro. Claro, es el cuarto día. ¿eh? Jesucristo resucita a Lázaro el cuarto día. Por lo tanto, muchos judíos que estaban ahí, dice el texto, que creyeron. Pero otros, dice, que se fueron a los fariseos y les empezaron a explicar lo que Jesucristo había hecho. Entonces, te dice el texto de San Juan, el sumo sacerdote y los fariseos se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con este hombre que hace muchos signos? Dice el texto, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, es decir, el templo, ¿no? Y nuestra nación. Lo mismo. Nos encontramos con que unos años antes Jesucristo se había encontrado en la misma situación que los apóstoles en este momento. Os lo quería explicar. Seguimos. A esto que, claro, a ver, antes de seguir, recordad que
esto que ha ocurrido, como os he dicho antes, era un milagro monumental, que salieran, que el ángel les hubiera... ¿Cómo es posible que se hayan escapado de la cárcel? Ellos ni siquiera hacen alusión a cómo es que se han escapado. ¿Y por qué? Seguramente es una hipótesis, pero seguramente porque, a ver, cuando Pedro está hablando en el templo, debía haber alguien que debía escuchar que Pedro estaba explicando la forma en que se habían escapado, que un ángel les había abierto la puerta. Y como en el Sanedrín estaban los saduceos que no creían en los ángeles y fariseos que sí creían, y siempre estaban peleándose por esta cuestión, entre otras cuestiones, y el motivo principal de la reunión no era la pelea en este momento de si había o no había ángeles, sino qué se hacía con estos hombres que estaban estropeándoles toda la manera de ser y de hacer de la gente, de las autoridades, ni siquiera nombraron el por qué y cómo se habían escapado de la cárcel. Y esta es la razón por la cual ellos empiezan directamente. Les interrogan y dicen esto, habéis hecho todo esto. Y entonces, ¿qué contesta Pedro a esto? Versículo 29 y versículo 30 dice, Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Pedro y los apóstoles respondieron, ved, aquí, Pedro y los apóstoles, es uno que habla, Pedro, mirad la jerarquía, es Pedro que habla en nombre de los demás apóstoles. ¿Y qué dice? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, como ahora. Recordad, en la Iglesia Católica, la Iglesia está basada en la tradición de los apóstoles, que son los que asistieron a la resurrección de Jesucristo. La Iglesia se apoya también en el magisterio de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras. Pero sobre todo, acordaos de esto, la tradición de los apóstoles, que vieron la resurrección. Entonces, ¿qué contesta Pedro? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces les recuerda, les dice, es que vuestro Dios y mi Dios, es decir, Dios, Yahvé Dios, resucitó a Jesucristo de entre los muertos, a quien vosotros colgasteis de un madero. Aquí sí que tengo que recordaros otra vez lo de hace dos charlas, que os expliqué que en el versículo, en el Deuteronomio, versículo 21, perdón, capítulo 21, versículo 22, sale el hecho de que una persona está maldita, una persona colgada de un madero es maldita, se considera maldita por Dios. Entonces, la cruz está hecha de madera. Una de las razones por las cuales se colgó a Jesucristo en una cruz fue esta, el hecho de que pendiera de un madero y por lo tanto fuese ya directamente considerado maldito por Dios. Entonces, una persona maldita por Dios, ¿cómo podía ser el ungido? ¿Cómo podía ser el Mesías? ¿Cómo podía ser el enviado de Dios? Era una contradicción. Entonces, sigue Pedro diciendo, continuó, y sigue Pedro diciendo, dice, y nosotros, los apóstoles, somos testigos de estos hechos y también lo es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase quiere decir que, a ver, que ellos no sean, digamos que lo que están explicando los apóstoles no viene de la intuición, o sea, no viene de un saber así, ¿no? Sino que es un don que el Espíritu Santo les ha dado, una gracia que el Espíritu Santo les ha dado, ¿no? Para ser embajadores y testigos de Jesucristo. Entonces, sigue el texto. Ellos, versículo 33, ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Claro, ¿cómo no se van a consumir de rabia si es que no sabían qué hacer? Si es que no podían hacer otra cosa, estaban cogidos por todas partes. Entonces, evidentemente, causa muchísima impresión lo que dice Pedro, porque esto está resumido, causa mucha impresión lo que dice Pedro delante del Sanedrín, pero claro, les hiere en lo más íntimo y en la conciencia, y entonces esto, hay reacciones. Es que de hecho los hubieran matado. O sea, si no llega a intervenir Dios, los hubieran matado. Entonces, veremos el próximo día la intervención de Dios a través del rabino Gamaliel. Lo veremos el próximo día. Vamos a rezar, Dios te salve María, la Virgen Santísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima vez, si Dios quiere.